Misión 800 presenta Vida en Él, una guía devocional para tu vida integral. Hola, bienvenidos a nuestro devocional Vida en Él. Para mí es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Jorge Guzmán. Soy pastor de la Primera Iglesia Bautista en Puerto Vallarta y qué bendición poder compartir la palabra con usted. Vamos a la lectura bíblica y regresamos para meditar en la palabra del Señor. Éxodo 26, 15 al 37. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, y 2 bajos debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al oriente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Bien, pues hemos leído el Éxodo en el capítulo 26, verso 15 al 37. Y esta porción de la palabra, pues a veces tal vez quien la lee pueda pensar, bueno, ¿qué me dice a mí la construcción de un lugar así? Pero realmente encierra muchas cosas. Si nosotros meditamos un poquito, acuérdese que siempre tenemos que meternos de una manera sensible a la mente de quienes recibieron esta palabra. Y todos los israelitas habían recibido información durante todos los años que estuvieron ahí. Cuando ellos hablaban de Dios o de dioses, cuando hablaban de Faraón, en lo primero que tal vez podrían pensar sería en aquellos grandes palacios, en aquellos lugares tan impresionantes, con grandes avenidas, con columnas de oro, con columnas de piedra, no sé, sirvientes y todo majestuoso, lujoso para el tiempo que ellos vivieron. Tal vez las coronas de los reyes, de los faraones, llenas de piedras preciosas y un lujo extremo al que ellos se ven acostumbrados a ver. Cuando Dios les da la instrucción de hacer este tabernáculo y de cómo iba a ir arreglado, vemos que además de que iba a ser un tabernáculo movible, ¿no? Pero vemos que encierra telas, claro, telas finas de calidad, pero no al extremo como ellos habían visto. Todo el adorno, el arreglo, tenía que ser minucioso,
tenía que ser con mucho cuidado, tenía que ser con mucho amor. Dios había dado dones a las personas para que fueran artesanos, carpinteros, y que todos los que se iban a involucrar ahí trabajaran en esto. Si nosotros pudiéramos ver el campamento en nuestros días, simplemente sería una tienda de campaña muy similar a la que de repente los circos que llegan a los pueblos pudiesen poner, y tal vez menos grande y menos vistosa, al grado de que seguramente el campamento, lo que era el tabernáculo y los metros que ocupaba, los muros de tela que se hicieron, podría perderse entre los miles entre las miles tiendas de la gente que vivía a su alrededor, o que tendría que hacer un alto alrededor del tabernáculo. Así que el campamento de los israelitas era tan grande que el tabernáculo se perdía entre tantas personas y entre tantas tiendas, siendo el tabernáculo una tienda también. Aquí lo importante no era lo que estaba por fuera y lo que la gente estaba viendo. Lo importante es lo que estaba adentro, lo que significaba estar adentro. Dios había separado una parte para el lugar santísimo, y el lugar donde Él había ordenado que se pusiera una arca, una caja, con los adornos correctos, donde se iba a poner el maná, se iba a poner la vara de Aarón, y se iban a poner las tablas que hizo Moisés después de que se rompieron aquellas. Bueno, este era al final lo que iba a suceder ahí, que Dios se iba a manifestar en medio, no por el lujo que había ahí, sino por lo que había dentro, la manifestación de Dios dentro de ese lugar, que cuando hablamos de oro y de telas finas, nada tiene que ver con los placeres que nosotros tenemos. Si nosotros hubiéramos tal vez diseñado esto, hubiera sido un palacio impresionante, pero Dios dio ciertas órdenes, y dentro de lo que cabe, la sencillez, la humildad, vemos que Dios se va a manifestar. Habla de adoración. Yo me pongo a pensar que después nos da la oportunidad de que nosotros seamos el lugar, como personas en nuestro cuerpo, en el tiempo de la gracia, quienes alberguemos al Espíritu Santo. La Escritura dice que usted y yo, si hemos creído en Jesucristo y lo hemos hecho nuestro Señor, nos convertimos en el templo de Dios. Y no es tan importante lo que está visto por fuera. El apóstol Pablo decía que no hacía tanto bien el ejercicio corporal como lo que podríamos nosotros ejercitar espiritualmente. Lo más importante no es lo que está por fuera, sino lo que está dentro. Porque si nosotros adoramos en espíritu y en verdad, si nosotros tenemos una adoración correcta a Dios, si nosotros cada vez que acudimos a Él entregamos todo a nuestro ser y dejamos toda nuestra vanidad y abandonamos lo que nos trae deleite y aprendemos a deleitarnos ante Dios, si dejamos a un lado las emociones y empezamos a caminar por decisiones que tengan que ver con nuestra relación con Dios, entonces nuestra situación va a cambiar. Podríamos decir que nos ha tocado ser el tabernáculo de Dios, y lo digo con respeto, con temor y con alegría al mismo tiempo, pero con mucha responsabilidad. Quienes han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y como el que maneje su vida, se ha convertido en el templo del Dios viviente. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad, y ahora hay que hacer lo que Él quiere, dejar que se manifieste y que su gloria inunde todo nuestro ser, para que entonces sí, la gente que nos vea, desde cualquier punto en que nos vea, desde cualquier ángulo, desde cualquier distancia, pueda decir: la presencia de Dios está en medio de la familia de esta persona, en medio de sus acciones, en medio de su trabajo, y que la gente diga: a esta persona el Señor le bendice todos los días porque Él obedece al Señor. Es una pequeña reflexión, pero sí tendríamos que ver
que es más importante siempre lo que está por dentro que lo que está por fuera, porque al final todo lo que está por dentro se va a reflejar afuera, va a haber congruencia. Casi siempre nos engañamos cuando vemos la apariencia, hay que ver el corazón. Que Dios los bendiga. Vamos a orar y vamos a buscar el rostro del Señor para ser fieles adoradores en espíritu y en verdad. Padre, te damos muchas gracias porque nos has dado la oportunidad de ser el templo de tu Espíritu Santo, y recuérdanos, Señor, que esto nos trae bendición, pero también nos acarrea responsabilidades. Perdónanos por no ser adoradores en espíritu y en verdad como tú lo dijiste a través de tu Hijo Jesucristo. Pero hoy queremos empezar. Queremos llevar una vida de adoración correcta, que te alabe, que te exalte y que te ponga a ti en primer lugar en todo, y de esa manera nosotros, Señor, podamos ser obedientes a tu palabra y no a nuestras emociones. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tenga un excelente día y no deje de estar con nosotros en Vida en Él. Bendiciones. Para obtener este libro devocional, contáctenos a los teléfonos 656-611-3620 o en los Estados Unidos al 915-208-2420 o al correo electrónico editorialvidaenel@gmail.com.